El día que yo me convencí de que el fenómeno ovni era una realidad, y hace muchos años que me convencí, algunos todavía están buscando pruebas para ello, se me derrumbó todo. Y el que tiene un poco de cabeza, cuando se da cuenta de que hay otros mundos y hay otras gentes, entonces todo se va al suelo, toda la dogmática cristiana y por ahí. Eso fue la razón profunda, amén de que otras cosas, pues yo conocía muy bien la Santa Madre Iglesia por dentro, y otras cosas que no, me parecía que no funcionaban. Esa fue la gran causa, ¿entiendes? Y sigue siendo. Y me pasma que algunos, no sé, crean en las dos cosas, se den cuenta de que sí, que hay algo, y de que viene gente de fuera, porque hay mucha gente inteligente que admite el fenómeno, y sin embargo siguen creyendo lo que creen. Mira una cosa, yo estuve pensando si someterme a vuestras preguntas, pero dije, es mejor que yo les doy a ustedes una visión rápida de en dónde están hoy las cosas, porque no están como estaban hace 20, 30, 40 años, cuando éramos unos ingenuos, y cómo están ahora. Si queréis lo hago así, y luego me preguntáis lo que queráis. Estupendo. Usted es el maestro, don Salvador. Bueno, mira, la historia del fenómeno ovni, primero hubo avistamientos, la gente veía cosas raras y sabían que no eran aviones. Después el segundo paso fue contactos, se llamaban, es decir, que algunos decían que se habían contactado con ellos, no los creíamos y tiramos a la papelera lo que nos decían, y luego tuvimos que tirarnos de cabeza a la papelera para ver en realidad, cuando nos convencimos de que era real. Después vinieron las abducciones. ¿Qué eran las abducciones? Había gente que decían que se las habían llevado y las habían devuelto, no siempre las devolvían. Y al llegar a estar allí, pues les hacían análisis físicos y unas experiencias psíquicas con ellos, eso contaban. Y poco a poco fuimos viendo que eran tremendamente desagradables, en general, siempre hay excepciones para todo. Después descubrimos que algunos traían unos microscópicos casi, implantes se llamaban, es decir, unas cosas que no se sabía para qué eran, pero eran unas cosas que les habían puesto allá arriba. De estas cosas que les hablo, yo las he vivido todas, ¿entiende? Por ejemplo, en cuestión de implantes, mucha gente dirá, ¿qué es eso? ¿Qué sé yo? Se inventa. El hombre que más sabe de implantes es el doctor Leir, que escribió El escalpelo, y no sé cómo se llama el título, y en Arizona me dijo a ver si yo le quería traducir su libro. Después ha publicado otro, después no llegaba a acuerdo con las editoriales de aquí. Bien, después el otro paso fue que nos dimos cuenta de que el interés que tenían estos tripulantes, a mí los ovnis en sí no me interesan los tripulantes, lo que viene dentro, que el interés que tenían en el mecanismo de la reproducción humana y animal, todo lo genético les interesaba muchísimo. Todo esto pertenece a la historia del fenómeno ovni. Con el tiempo descubrimos también que la física de ellos y su tecnología no es nuestra tecnología. Es absurdo querer explicar o decir que no es posible porque por ejemplo, los viajes interestelares, es imposible que las estrellas es que su manera de viajar no es absolutamente como la nuestra. Prácticamente no viajan. Es más, hoy día ya los grandes físicos hablan de la non-locality, es decir, para ir de aquí a allá no hay que recorrer el camino. Bien, otra cosa, descubrimos que la lógica de ellos, su manera de pensar, es totalmente diferente a la nuestra. Y es incomprensible, tanto su lógica como su física. Nuestro cerebrito no puede comprender, igual que el perro, que tiene también inteligencia, pero no te puede comprender a ti, tú estás en otro nivel. Nosotros no podemos comprenderlos a ellos. Esto todo pertenece a la historia. Ahora, ¿dónde estamos hoy en cuestión de omniología? Primero, a ver si lo puedo resumir. Hoy día no buscamos ya más pruebas, hay demasiadas pruebas. Los casos que se traen son como gente que está, no sé, buscando todavía pruebas, queriendo nada. No me interesa nada. A mí me hablan de Roswell y no me interesa nada Roswell. Estoy ya convencido de lo que pasó en Roswell. ¿Qué sabemos? Sabemos que están aquí. Sabemos, además de que los hay positivos y los hay negativos. Sabemos que siempre han estado aquí. Sabemos que algunos excepcionalmente conviven con algunos humanos. Créanlo o no lo crean, yo he conocido personas que han estado casados con extraterrestres. Ya te digo, yo aquí en España estoy aislado ahora de todo el mundo.
bueno, no, aquí en España hay gente muy interesante, pero son muy poca gente. La mayoría, mira, aquí tengo adelante, yo recibo revistas de Australia, de ovnis, y veo que ahí yo voy seleccionando. Llega cada mes, voy pasando las páginas. Este no ha despertado todavía, no ha despertado. De repente viene una página, como Droffel o qué sé yo. Hay unos cuantos que sí, ciertamente se han dado cuenta de qué va el asunto, y que ya se dejan de traer casos nuevos y cosas de esas. Don Salvador. Les sigo diciendo, y acabo enseguida y luego hablan ustedes. Estupendo. ¿Qué sabemos? Sabemos que controlan consciente o inconscientemente a miles de humanos, ¿entiendes? De una manera individual. Sabemos también que están practicando en gran escala experiencias genéticas con los humanos, pero en gran escala. Eso es lo que ahora se llama, si ustedes han oído hablar de ellos, los niños índigo, o Crystal Children. Sí. Que están naciendo muchos niños que tienen unas capacidades enormes. ¿Y cómo lo hacen? Pues mezclan genes extraterrestres con genes humanos. Ustedes dirán, pero este hombre empieza a desbarrar. Conozco muchísima gente de eso. Importante de aquí para adelante, las 2 o 3 cosas que les puedo decir. Hay ciertas grandes autoridades humanas que están en contacto con ellos. Desgraciadamente, están en contacto con los negativos, porque los hay positivos y los hay negativos. Están en contacto con los negativos. Es más, te puedo decir cuándo fueron las cosas. En Holloman, y fue la de Ben Waters y por ahí. Bueno, otra cosa, están valiéndose de estas autoridades corruptas para controlar el planeta. Otra cosa, esta es la razón de que el planeta esté como está, y que siempre ha estado así. ¿Y cómo está el planeta? Pues guerras y guerras. La historia humana, que es guerras y guerras y burradas y animaladas y toda suerte de cosas. Total, el resumen, para mí, y es terrible esto, digan ustedes lo que quieran, somos una granja. No sé si conocen ustedes el libro mío, La Granja Humana. Es que somos una granja. Y esto, precisamente el otro día entré en internet a ver qué dice de Charles Ford, que lo dijo ya a principios del siglo pasado. La frase de él es: somos propiedad de alguien. Y nadie lo creyó, por supuesto. El pobre hombre tuvo que quemar todos sus papeles. Pero yo así ahora estoy convencido, porque créanme, todo esto que les he dicho, yo lo he vivido, ¿entienden? Lo he vivido y lo he sufrido. De modo que por eso les hablo así. Y me importa un pepino lo que digan, porque he pasado por todas. A mis 84 años, yo digo lo que creo y se acabó el asunto. Y ustedes tienen la palabra. Y nos parece genial, don Salvador, porque hay que comentar a la audiencia que no estamos hablando con un nuevo estudioso del fenómeno OVNI, ¿no? O con una persona que lleva a lo mejor pues interesado en estos temas 10 o 20 años. Hablamos de una persona que no solamente ha investigado durante los últimos 40 años el fenómeno OVNI, quizá más, corríjame si me equivoco, don Salvador, y que llegas a la conclusión de que lo que se refiere a la recopilación de casos, a la mera recopilación, ya se queda corta. Es decir, ya no merece la pena seguir recopilando casos, porque lo único que hacemos es engrosar un archivo completamente inexplicable. Lo interesante... Son interesantes los casos, ¿sabes? Yo a veces los veo por curiosidad, pero ya les doy muy poca importancia. Porque a usted le interesa... ir un poco más allá, es decir, ¿qué quieren? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué vienen? ¿No? Si es que realmente son extraterrestres los tripulantes de estas naves. Usted está convencido de que así es, y nosotros lo comprendemos perfectamente, puesto que lleva muchos años, muchísimos años, investigando en lo que a usted le gusta llamar ovnilogía. Comentaba algo sobre Roswell. Hay una noticia muy interesante, y es que hace muy poquitos días se ha publicado un libro llamado The Roswell Legacy en Estados Unidos, escrito por Jesse Marcel Jr. Su padre era muy conocido, ¿no, don Salvador? Sí, que Marcel debe ser hijo del viejo, del dueño de la finca, que lo echaron después de allí. Pero óyeme, sobre Roswell, si no hay 40 libros, no hay nada, ¿eh? Pero lo interesante de este libro es que el hijo de Jesse Marcel desmiente la versión oficial que posteriormente dio el señor Marcel por presuntas presiones por el gobierno norteamericano, al en principio decir que y posar para una fotografía con los restos de lo que él comentó como platillo volante, y lo que posteriormente corrigió como globo estratosférico, ¿no? Bueno, pues en este libro el hijo comenta como poco antes de morir su padre, el cual había avistado algo extraño, aunque según la versión oficial no lo era. Él dice que en el hecho de muerte dice: hijo mío, lo que yo vi
no era un globo, era un fenómeno que no tiene explicación, era un platillo volante, era un UFO, un ovni. Y quiero que esto lo cuentes cuando te desvincules del ejército. Efectivamente, el hijo se desvincula del ejército y escribe un libro en el cual cuenta toda la verdad, relativa verdad, narrada por su padre, el cual, pues, lógicamente no es que crea en la existencia del no identificado, sino que ha posado con sus restos en una fotografía. De hecho, aquí está. Bueno, pero mira, este era un nadie, pero Philip Corso era uno de los hombres fuertes en el gobierno de Estados Unidos, y ahí tienes el libro de él, escrito ya como le pasa mucho, como le pasó a Inman, como le pasó al canadiense aquel, cuando se están muriendo, entonces sueltan, largan, y otros que no largan nunca, por ejemplo, tipos que a sueldo, por ejemplo, Carl Sagan tiene una fama tremenda por ahí, fue un farsante, cobró muy bien por poner toda su fama al servicio de la mentira, igual que el otro, el gran astrónomo que perteneció al MJ, los nombres se me olvidan ahora. No tiene importancia. De modo que no, ya te digo, eso de Roswell, lo que dice este muchacho, pues me dijo, mira, una de las enfermeras también, el funerario de Roswell, ahí ha habido ya 40.000 gente que han hablado. Lo cierto que actualmente sigue interesando, ¿no? Que Roswell. Y actualmente sigue interesando el fenómeno de Roswell, es muy curioso, ¿no? Yo creo que se ha aprovechado un poco, quizás, ahora me pongo del lado malo de la película, ¿no? Quizás se ha aprovechado un poco el tirón comercial por esto de los 60 años, y bueno, sabemos que Roswell es quizá el tema ovni por autonomasia ahí en Estados Unidos, y sabe que otra cosa no, pero vender va a vender seguro. Pero mira una cosa, en los ovnis estuvieron jugando encima del Capitolio de Washington el año 50, estuvieron una semana, y ahí están las fotografías, ¿verdad? Eso para mí es más importante que el otro, yo lo vio todo el mundo, pero es que el poder de estas grandes autoridades en las tinieblas y el dinero que reparten es tan enorme, y como tienen amordazada toda la prensa del mundo, que no, es imposible pelear contra ellos. Y ojo, porque tú y yo no somos nadie, pero yo te tengo una lista de 30 personas a las cuales han asesinado, ¿entiendes? Tranquilamente, ¿por qué? Porque cuando uno grande se pone a decir la verdad, como le pasó a Forrestal, que fue el primero que liquidaron, lo suicidaron desde el piso 16, y como Forrestal, ya te digo, tengo como una lista de 30 personajes importantes, y hay cientos que se han llevado por delante porque no quieren que se hable de esto. Perdón, Salvador, esto que usted dice es muy grave. Claro que es grave, pero mira, es que aquí se traduce poquísimo. Si tienes la lista de los libros que se publican cada mes en Estados Unidos sobre ovnis directamente o sobre cosas relacionadas, pues te quedarías pasmado. Es cierto. Sobre Forrestal, por ejemplo, almirante, que era nada menos que el ministro del Interior, allí le llaman DOD, del Departamento de Defensa, ¿verdad? Como fue el único que se le plantó a Truman y le dijo, no, esto hay que decírselo al pueblo. Y bueno, está toda la historia de él, es demasiado larga para decir. Bueno, lo suicidaron desde el piso, y le dijeron que estaba loco y tal, y por ahí, etcétera. Y al presidente, por ejemplo, de la nada menos que del American Computer, un gran ingeniero por ahí también, él se dio, por el puesto que tenía, se dio cuenta de que aquello era real. También se lo llevaron a otro mundo. Es más, un expresidente de la CIA, nada menos, ¿cómo se llamaba el anterior? Bueno, todos los nombres se me van. Un expresidente de la CIA también, viejo ya era expresidente, dijo que no, que había que decírselo, y él lo iba a decir, pues, se murió ahogado, etcétera. Son terribles, créeme. Sí, de hecho se popularizó mucho esta historia, ¿no? En los años 70 se hablaba de muchos investigadores ovni que habían sido eliminados por lo que por aquella entonces se denominaba hombres de negro, ¿no? Eso, sí. Bueno, eso también pertenece un poco a la prehistoria, los Men in Black. Sí, claro, hablo de... Nos situamos en los años 70, ¿no? Cuando todo esto se puso de moda. Sí, para investigar estas cosas, ¿en qué país obtendríamos más información? ¿En Estados Unidos? No, pero los americanos son los que van más adelante en eso. Ahora, el país donde más cosas hay que sepamos, porque en África es enorme las cosas que han pasado. Y la gente se murió el año pasado, hace 2 años. La única mujer que tenía publicaba una revistita, un boletín. Pero en Brasil han pasado cosas tremendas, pero tremendas, y publicadas, ¿entiendes? Ahí yo tengo aquí libros brasileños, que es increíble, y las estudió bien Valé, y las estudió otro que se murió hace 2 años. Es que ahora a todos les da por morirse, y es un lío, ¿no entiendes? De las numerosas teorías que hemos podido ver de usted y lo que nos ha contado,
afirma que seres y entidades de niveles o escalas de existencia superiores a la nuestra han saltado desde hace milenios a nuestro nivel para aprovecharse de nosotros de distintas maneras. Me gustaría que nos explicara un poco por qué afirma esto y, o sea, qué pruebas a nivel interno, o un poco para que nos explique. Mira, me resultaría interesante. Una deducción, vamos a ver. Si están aquí y son, bueno, ojo, yo siempre he pensado, siempre no, pero llegué a caer en la cuenta de que nosotros somos hechura de ellos, ¿entiendes? Ellos nos hicieron, empezando por primates o por ahí, empezaron lo que están haciendo hoy día. Mezclaron genes de ellos con los nuestros y poco a poco se fue haciendo. Y hay cosas curiosas en la historia de la humanidad, por ejemplo, el paso increíble del neandertal al cromañón, que apareció de repente, y igual que mucha gente no sabe, y me voy del tema porque siempre me pasa eso, que por ejemplo Pigafetta, que era uno de los navegantes que iba con Magallanes, escribió una historia, un italiano, escribió una historia muy interesante de todo el viaje. Y en la Patagonia encontraron unos gigantes tremendos, ¿verdad? Y un siglo después fue un francés por allí y también volvió a encontrarlos. De eso no queda absolutamente nada. No eran hombres como nosotros, eran el doble que nosotros. Y no sé por qué te decía esto. ¿Pudiera ser parecido a los gigantes que se mencionan en la Biblia? Es que ha habido, de eso te puedo hablar yo también con conocimiento de causa. Ha habido hombres, si creemos, que son de 10 metros de altos. Tengo precisamente por aquí cerca todo un estudio tremendo, y es que tengo tantos datos de eso, que en México me llegó un ingeniero de minas que tenía permiso del gobierno para minas de plata, y me dijo muy en secreto, me dijo, venga acá, le tengo que decir algo, y me dijo, mire, yo tenía 2 hombres que tenían 3 metros, que los encontraron los indios míos, que trabajan para él muchos indios, 3 metros. Llamé a las autoridades, fueron para allá, enseguida vieron, me dijo él, quise ponerme en contacto con las autoridades. Solo buscaban oro, creían que eran cosas de los mayas, y por ahí sacaron los huesos y los huesos se desintegraron completamente, y me dio una pena tremenda. Ahora, y me lo decía muy en secreto, tengo otro, por aquí en la misma región, tengo otro cadáver que tiene entre 3 y 4 metros de largo. Y dígame a ver si usted conoce a alguien que sea capaz de mover esos huesos sin que se... Yo se los doy a cualquier museo por ahí, pero que no quiero dárselas a las autoridades. Pues el que no mide 3 metros de alto, pero casi es Félix, que yo creo que está alucinando en otra línea de teléfono, ¿no, Félix? Sí, un poco sí, pero no iba sobre los gigantes, además. No, por supuesto, yo me voy y cuando hablo me pasa eso siempre. Tírame de la barba, sí. ¿Qué decías? Las razones que yo tengo. Mira, yo digo extraterrestre muchas veces, pero son extradimensionales, ¿entiendes? Ajá. Eso no lo entendemos ya muy bien cómo es, pero es así. Algunos puede ser que vengan de otro sitio, ¿verdad? Por el caso de Humo, por ejemplo, que le han dado mucha leña también. Yo sí creo que el caso de Humo tiene de verdad bastante. Uf, madre mía, Humo, ¿qué podríamos decir nosotros de Humo, no, Víctor? Mire, don Salvador, nosotros en Humo hemos entrevistado a José Luis Jordán Peña, a Juanjo Benítez, a Ignacio de Arnaude, a Montejo, a Antonio Luis Moyano, a Pablo Villarrubia, a Enrique de Vicente. Yo no sé si me dejó a alguien. Y, hombre, nosotros no nos gusta sacar conclusiones precipitadas, pero que sí que es cierto, y hablo desde un punto de vista personal, que creo que tanto Víctor como yo compartimos, es que casi todas las pruebas apuntan a que todo fue un fraude orquestado por José Luis Jordán Peña, con ayuda, lo que no se sabe muy bien es la ayuda de dónde vino, porque hay un poco de controversia al respecto. Pero seguro que usted tiene una teoría de Humo que es bastante distante a la nuestra. No, tengo de Humo poquísimo, nada más me huelo que sí, que ahí hay algo de realidad por ciertas cosas, pero ya lo tengo super olvidado todo el asunto. Hay 40.000 humos, si te has dedicado a leer y a estudiar, 40.000 humos, pero mucho más complicados. Y si no me importa nada, ya te digo, porque es que yo he vivido, ¿entiendes? Yo he visto ovnis en 7 ocasiones, yo he visto a los tripulantes de los ovnis. ¿Cómo? A ver, ¿ha visto con mis ojos y punto? ovnis en 7 para ocasiones? Ver las estrellas, tienes que salir por la noche y mirar para el cielo. Ahora, a la noche nadie sale porque lo que ven las estrellas de la televisión, ¿verdad? Y para ver Pekín, ¿verdad?, tienes que ir a China. Entonces, para ver donde hay ovnis, en general no lo vas a ver, no sé si en Azuqueca,
es una persona, un pueblo idílico a donde a lo mejor se asoman por ahí. Pero hay sitios donde, si tú ves ovnis, como me pasó a mí, aquí hubo, qué sé yo, gente que dijo, aquí se vieron esta noche, pasó esto y esto, y al día siguiente fui, ¿y qué vi? Fui una vaca tirada en el medio del monte, que le habían quitado exactamente la nariz, le habían quitado los genitales, y le habían quitado creo que un ojo o una oreja, no me acuerdo. Los famosos chupacabras, ¿no? Sí, tendríamos que atribuirlos quizá a los famosos chupacabra. Bueno, ese es un fenómeno que yo he vivido también de cerquísima, porque yo estaba precisamente en Puerto Rico cuando el famoso chupacabras por ahí, y he hablado con policías y he visto toda suerte de animales muertos, etcétera, etcétera. Por ello. Que por cierto, si me permitís, ese caso de reses muertas, mutiladas, sí, se dio mucho bombo en la prensa hace no muchos años en Argentina. Sí, hace aproximadamente 3 añitos, o 4, uno así, ¿no? Sí. Y sobre todo el nombre de chupacabra se lo puso Miguel Martín, se lo puso en Puerto Rico. Sí, es un fenómeno que se sigue produciendo. Y pues, ya te digo, yo me pasaba a veces días enteros persiguiendo al dueño de ciertas reses muertas para que me explicara. Pues, es que son historias que si te me pongo a contártelas, pues estaríamos una hora. Pero nada más, mira, te diré esto. Una vez estuve todo un día buscando, por fin me encontré a última hora del día al dueño de unas reses que estaba desesperado porque le habían matado puercos y vacas y eso. Y entonces no me quería hablar, me estaba despachando. Y yo casi desesperado le dije, mire, es que a veces pasa esto, y le gusta, no vio si le habían cortado sobre todo los genitales. Y me dijo, me acuerdo, se levantó, como que le hubieran pinchado, y de repente a mi berraco le llevaron los huevos. Y aquello ya no lo quiso oír más. Dije, no, ya eso para mí es un sello. Y los berracos, ¿sabes? Tienen unos huevos respetabilísimos. Y a él fue lo que más le había extrañado. Eso es el casito pero ya te digo, te puedo ver que los casos que yo los he ido a ver, buscando otras cosas, y he visto las huellas tanto de los ovnis como de los animales corriendo de un lado para otro, etcétera. En fin. Pero eso pertenece a la prehistoria. El problema es ahora cómo nos controlan. Está este planeta hecho un asco porque la canalla gobernante, ¿entiende? La canalla gobernante es la que nos tiene así de desesperados, porque los que mandan en el mundo son unos perfectos bandidos. Salvador, tenía otra pregunta para usted. Antes mencionaba que estos seres tenían interés biológico por nuestra humanidad. Y ya que usted es ex sacerdote, una vez me comentaron que hay una referencia también en la Biblia que dice que de unos carros de fuego bajaron unas entidades o unos seres y engendraron a las mujeres de la tierra. No sé si conocerá esto, supongo que sí, pero claro, ¿qué opinión me puede dar acerca de esto usted como Jesús? Lo mismo que está pasando hoy. La Biblia da ciertos chispacitos, ¿entiendes? Del mismo fenómeno que vemos hoy. Eso de que las mujeres que engendraron los nefilim y todas esas cosas, pues es lo mismo que pasa hoy. Y la Biblia te da nada más ese toquecito ahí. Y lo mismo que la Biblia te dice que había gigantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre los ha habido. Razas muchísimo anteriores a los nuestros. Porque, por ejemplo, lo que has leído sobre los antropólogos, dicen, y los paleontólogos de la edad del hombre, cuando yo era joven, el hombre había aparecido, en la época cuaternaria, 100.000 años, lo echaron después para 200.000, 500.000, ahora ya van por vino Leakey, lo echó a 500.000, y ahora el hijo de Leakey ya lo echa a 2 o 3 millones para allá. Eso es una tontería. Yo tengo aquí un libraco tremendo que se llama Forbidden Archaeology, en el cual se demuestra cómo ya hace 20 años, 20 millones de años, 40 millones de años, 100 millones de años, 300 millones de años, ya había hombres como nosotros. ¿Y por qué? Pues que están ahí lo que pasa es que la ciencia no quiere saber eso. Tú sabes, cuando aparece una cosa de esa, por ejemplo, ahí en el norte de Italia, apareció un niño enterrado, era enterrado en capas de carbón. El carbón es de la era primaria, es del cámbrico, del carbonífero, y el carbón tiene por lo menos 300 millones de años, y ahí estaba el niño enterrado. Lo que pasa es que cuando aparece un caso de esos, y han aparecido muchísimos, ¿sabes lo que hacen los grandes científicos? Porque le rompe todo su tinglao. Dicen, no, esto es un objeto errático, le llaman, y lo esconden en los museos para que no lo vea nadie.
Curioso. Y así ha pasado con 40.000 cosas. Una cosa, eso me ha traído a la cabeza lo de tanta antigüedad. Otro caso más o menos controvertido es las piedras de Ica. Esos grabados de hombres conviviendo con dinosaurios. Mira, yo conocí de memoria y lo quería mucho, me dolió mucho cuando se murió, al descubridor de las piedras de Ica. Al doctor Cabrera. Y la que le montaron y por ahí fue tremenda. Don Javier Cabrera de Arquea. Sí, un auténtico hito. Cabrera. Dormíamos en el mismo hotel, y allí nos pasábamos, no sé, porque conviví con él en varias ocasiones. Y las cosas que nos contaba, interesantísimas. Y claro, cuando, lo mismo que te estaba diciendo ahora, hay piedras en que hay hombres montados encima de dromedarios no, ¿cómo se llama? Los monstruos de la antigüedad. Dinosaurios. Y a dinosaurios. Y claro, cuando tú le enseñas eso a un científico oficial, dice, no, imposible, los dinosaurios murieron, no había hombres entonces todavía. Y resulta que él viene Cabrera y le dice, mira, y aquí están. Claro, lo atacan entonces por la raíz. No, es que eso todo lo ha inventado usted, o hay un indio que los está haciendo ahí, los está esculpiendo y por ahí. Sí. Y resulta que él mandó algunas piedras, le mandó a un instituto, a un laboratorio en Miami, y le descubrieron fósiles en la ranura, fósiles microscópicos, es decir, que para hacerse un fósil requiere muchos miles de años. Y en las ranuras había fósiles, había microorganismos fosilizados, convertidos en piedra, lo cual era una prueba tremenda. Yo, por ejemplo, no tengo duda ninguna de que efectivamente hay un indio que después se ha dedicado yo tengo algunas de estas aquí en casa, se ha dedicado a repetir, a imitar, pero que las cosas que tenía, los más de 1000 piedras que tenía Cabrera eran reales. Sí, bueno, se estipula con que puede ser Basilio. En fin, hay muchas investigaciones sobre el tema. Una de ellas, yo creo que era más importante, la publicó el compañero Vicente París, en la cual él, después de haber investigado durante años y años el fenómeno de las piedras de Ica, llegaba a la conclusión de que todo pues tenía una explicación, y es que esas piedras pues realmente se habían construido hace unos cuantos años, no precisamente millones, sino quizá decenas, ¿no? Pero bueno, ahí está quizás la controversia del fenómeno. Don Salvador, a mí me gustaría preguntarle algo, porque usted dice que les ha visto a ellos. Usted dice que ha visto humanoides. Sí. ¿Ha establecido algún tipo de contacto con ellos? Porque claro, Eso no suelo hablar mucho, pero sí, y me dieron miedo, y no eran grises, porque... ¿Cómo eran, Salvador? Hay muchísimos tipos de ellos, y se pelean entre ellos además. Y lo que usted vio, ¿cómo podría definirse? Para acercar un poco la figura de esos... No, los que yo vi estaban vestidos de hombres raros, extraños, pero por lo que hicieron yo tardé un rato en caer en la cuenta de que aquello no era humano. ¿Podría describirlo? Precisamente lo descubrí no sé si tú has oído hablar del Yunque, que es una montaña tremenda donde ha habido cantidad de experiencias de este tipo, y fue en el Yunque de Puerto Rico, ¿verdad? Y tardé un rato, igual que un día estuve viendo 20 minutos con gente siempre, un ovni danzar, pero danzando en el aire, clarito, encima de nosotros, en pleno día, y yo no caí en la cuenta de que era un ovni. Yo nada más me decía, pero ¿qué clase de cometa? Porque en Puerto Rico hay muchas gente que se dedica a las cometas, tan alta y no tiene cuerda, y yo estuve... Al día siguiente vi en el periódico un ovni en el barrio aquel precisamente, que era de Bayamón. Estuve encima de una escuela, dije, toma, si esto fue lo que yo vi con 2 o 3 más, y no caí en la cuenta, porque entonces estaba yo muy verde en eso todavía. ¿Llegó a conversar con ellos, con estos seres? ¿A conversar? No, pues yo no conversé, absolutamente. O sea, usted... Los he oído en alguna ocasión, he oído cómo hablaban ellos. Pues eso son cosas en las cuales ya no me gusta entrar, porque créeme, el fenómeno ovni es altamente peligroso para la gente que se mete a fondo. Yo tengo amigos míos que se han suicidado, ¿entiendes? No son capaces
no son capaces de digerir lo que les viene encima. Bueno, tenemos casos muy cercanos, ¿no? Félix nos podría comentar uno, precisamente en Tarrasa, años Sí, 71. los contactados de Tarrasa, En la sociedad de Tarrasa tenemos un caso, pues yo creo que mil veces mil veces informado de ese caso en los medios de comunicación. Don Salvador, hay una cosa que me gustaría preguntarle. ¿Qué nos puede decir de los papas asesinos? ¿De los papas? Asesinos. Bueno, son el siglo X. El siglo X es algo bestial. La historia de la Iglesia en eso es terrible. Y claro, eso es para desanimar a cualquiera. Mira, en un siglo normal hay 6, 7 papas, en un siglo normal. En el siglo X hubo 22 o 23. ¿Por qué se mataban unos otros? ¿Entiendes? Todos los Juanes, hubo unos cuantos Juanes. En el libro mío, El cristianismo, un mito más, yo hago la historia de quién, hablo la historia de los que se llamaban Juan, precisamente, hasta el Juan 23. Y es terrible lo que solo entre los Juanes, porque luego había benedictos que no eran tan benedictos como su nombre decía. O Bonifacio, por ejemplo, Bonifacio Franco, se robó todo el dinero, era papa, se robó todo el dinero del Vaticano, se huyó a Grecia, vivió como un rajá, cuando se le acabó el dinero volvió, metió preso al otro en Sant'Angelo, lo dejó morir de hambre y se proclamó papa él. Y era tan desgraciado que lo persiguieron por toda la entonces no estaba en el Vaticano, estaba en San Juan de Letrán,